Miran tus ojos frente a mí, pienso en mi mañana, yo ya estaré lejos de ti. Bésame mucho. Para el día de hoy, lo que es el desarrollo, el inicio del desarrollo de lo que son los procesos especiales. Tenemos 105 compañeros conectados. Siempre damos un pequeño compás de espera en lo que se conectan los demás compañeros. Pues, mis estimados, semana número 10 significa que la próxima semana es 11, última semana previo al segundo examen parcial. Después del segundo examen parcial, 4 clases más, hasta donde tengo entendido, y se acabó este curso. Así es que, mis estimados, por favor, echarle todas las ganas del caso. A ponernos al día, a resolver los cuestionarios, a estudiar y analizar, por un lado, sí, créanme, en ese sentido es exactamente lo mismo que lo hagamos presencial, o que lo hagamos en línea, o que lo hagamos en un formato híbrido. Si el alumno pretende que con lo que sale de la voz del catedrático, ahí va a estar todo el conocimiento que necesitan, saben que no es así. Eso no se puede ni en forma presencial, el tiempo no lo permite en ninguna universidad, no lo permite, porque hay una parte donde es explicativa, hay una parte que se desarrolla, una parte que se explica, pero siempre quedan muchos temas pendientes, ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo, ¿verdad? 2180 artículos. Yo no creo que, o sea, no hay un catedrático que se va a ir artículo por artículo desarrollándolo y explicándolos. Muchos es necesario que se haga esto, pero en otros no es posible. Así es que, mis estimados, he tratado o me he esforzado por esa explicación de cómo se desarrolla el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, por qué se llama Decreto Ley, cuántos artículos tiene, cuántos libros tiene, cuál es el nombre de cada uno. Entonces, ustedes saben que hemos venido en orden. Hemos desarrollado las disposiciones especiales, hemos desarrollado los procesos de conocimiento, mismos que sabemos que son 3 los contenidos en el libro primero: el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Luego de eso sabemos que hay un juicio de conocimiento o proceso de conocimiento que está en la ley de arbitraje, que sería el cuarto. Luego tenemos los procesos de ejecución, que es lo que hemos estado viendo, que si bien es cierto, los más conocidos
son dos, la vía de apremio y la ejecución. Sabemos que son 5 en total las ejecuciones y por eso necesito que sepan cuáles son las ejecuciones. Y hoy vamos a entrar a lo que es el desarrollo del libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, procesos especiales. Para hablar de los procesos especiales, en este caso tenemos que remitirnos a el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde desarrollamos ya el libro cuarto. Todavía se están incorporando compañeros y podemos ver que tenemos para el día de hoy lo que es el conocimiento de los procesos especiales. Muy bien, tenemos 175 compañeros conectados. Solo un par de minutos más y vamos a dar inicio. Por cierto, vamos a empezar a grabar. Tengan siempre el código civil y el código procesal civil y mercantil. El código de notariado valdría la pena también. No es propiamente el curso de notariado, pero el día de hoy sí vamos a tocar situaciones de jurisdicción voluntaria que se resuelven en la vía notarial. Y el correo. Ok. Por cierto, hace unos días, subí en el contenido del drive de este curso, unos documentos, espero que ya los hayan visto. Y básicamente me refiero ahorita les voy a indicar cuál es el material que me interesa que hayan visto. Ok. Muy bien. Por un lado, un compendio de procesal civil, un convenio procesal civil y de notariado. Ya se los voy a enseñar, pero vamos a empezar a grabar la clase ya de lleno. Ahí estamos. Muy bien, nuevamente, muy buenas tardes, qué gusto. Y
Dentro del curso de Derecho Procesal Civil 2, tenemos la semana número 10 para llevar lo que son los procesos especiales. Por favor, necesito que tengan a mano Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 y Código Civil, Decreto Ley 106. Por favor, que vamos a desarrollar el contenido de estos, vamos a iniciar. Esta es una de tres cursos donde vamos a desarrollar esto, para lo cual vamos a dar inicio. Quiero mostrarles antes de esto, un material que les coloqué en el Drive, que ya está al acceso de todos. El material que les estoy dando, miren, lo normal en una clase presencial, donde hubiere una clínica presencial, donde pues, se pudiera tener el control de tareas por parte del catedrático, pues debería de ser el presentar un prontuario e ir explicando todos y cada uno de estos. Sin embargo, acá sabemos que hay situaciones que lo dificultan. No obstante, algunos de ustedes podrán tomarlo como algo favorable para ustedes. Créanme que no lo es. A mí me preocupa de sobremanera. Sin embargo, es mi obligación buscar el mecanismo para que ustedes tengan en contacto lo más cercano a esta práctica, al ejercicio del desarrollo de los memoriales necesarios para el desarrollo de la Clínica Procesal Civil 2. Entonces, para ese efecto, les voy a mostrar algunos materiales que hago la aclaración que no son de mi autoría y tampoco son de la autoría de los nombres que aparecen ahí. Yo lo único que quiero con esto, porque al final de cuentas lo estoy compartiendo desde un punto de vista académico, ya no es algo que se está realizando en venta, pero que para que entiendan cómo se maneja esto. Vamos a empezar, vamos a empezar, voy a empezar compartiéndoles el primero, que es un compendio que publicó un candidato a decano de la Universidad de San Carlos, que tiene un material bastante interesante. Yo lo considero por demás interesante. Aquí tenemos el material. Para que pues, esto ya está al alcance de ustedes. Ahí estamos. Muy bien. Acá pueden ustedes observar. Yo les recomiendo, y miren, pues, les voy a decir algo que me llama a mí la atención. No se trata de estar comparando, se trata de preocuparnos que nosotros como ruralistas, como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, estemos al alcance del conocimiento que están adquiriendo los demás centros superiores de educación. Ejemplo, acá, miren el primer punto que le dan importancia a ellos, al tema de jurisdicción y el tema de competencia. Yo les quiero invitar a que ustedes, pues, lo lean en digital o lo impriman y vean, digan ustedes, bueno, ¿cuál de estos temas no me han quedado claro? ¿Cuál de estos temas yo no los he entendido? Pues si para eso tienen el correo, los podemos entender, pero ustedes realmente deben de salir a la altura de cualquier otro estudiante. De esta cuenta podemos ver que el primer tema es jurisdicción y competencia. Deber o facultad que tiene el Poder Judicial para administrar justicia. La jurisdicción en sentido amplio, aquí dice lo que es jurisdicción, tenemos lo que es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Tenemos acá los poderes de la jurisdicción, me dirán ustedes si eso lo hemos visto o no lo hemos visto, yo tengo la seguridad de que sí. Tenemos lo que es la clasificación. Y esto también que fue una tarea de laboratorio. En la tarea de laboratorio se les pidió esquematizar todos los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Podemos darnos cuenta acá que tenemos el procedimiento del juicio ordinario.
desde que llega hasta la sentencia con sus respectivos. Esto era algo que tenían que hacer en casa y también es una tarea muy común dentro del desarrollo de las clínicas o derecho procesal civil. Tenemos el procedimiento de juicio sumario, casos de procedencia. Fuimos desarrollando todos y cada uno de estos, las actitudes del demandado, el emplazamiento, las excepciones, la prueba, la vista, hasta llegar a la sentencia. Y tenemos también lo que es la vía de apremio. Esto lo vimos entre las 2 semanas anteriores, el tema de la tasación, calificación, orden de remate, liquidación, los recursos y hasta que llegamos a este procedimiento. Esto ténganlo a la mano porque va a ser el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pero vamos a ir viendo, tienen otros temas. En este caso estamos hablando de los procesos de la jurisdicción voluntaria, la declaratoria de la incapacidad desde el 406. Pueden darse cuenta de este procedimiento, escrito de demanda de divorcio, escrito de solicitud de pago por consignación. Llegamos acá a ley reguladora de la tramitación notarial por asuntos de jurisdicción voluntaria. Ejemplo de escrituras de testamento común abierto. Esto, bueno, es un tanto más fuerte en lo notarial, pero creo que es un buen material que ustedes deben de tener. Así es que a final de cuentas de lo que se trata esto es de la ayuda que esto le dé al estudiante y que lo acerque un tanto más a la realidad de lo que se va a ir a topar. Entonces, primero, porque pues algunos ya se habrán percatado, otros no, de, de este material. Y por otro lado, tenemos otro material. En este momento lo vamos a proyectar. No sé si ya lo tenían. El material anda circulando. Hago siempre la observación de que no cuando se trata propiamente de memoriales, pues no se trata no lo vayan a malinterpretar. El IC nos está enseñando a hacer, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Machoteros, ¿no? Simple y sencillamente es tratar de compartir un material que tengo la seguridad que va a ser de ayuda para ustedes. Y aquí podrán darse cuenta ustedes. Entonces tenemos dentro de lo que es un juicio oral y la ampliación de demanda, voluntario de divorcio, modificación de, pues la cantidad es bastante interesante. Están en PDF, pero cualquiera de ustedes en este momento sabe perfectamente el procedimiento para realizar. Si alguno ya lo tenía, pues no hay problema, pero si no los tenía, mi intención es de que todo esto es material le sirva, es algo que ustedes deben de tener y de 50 acá tenemos temas de jurisdicción voluntaria, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ojo, no tenemos acá el ejecutivo común, como decía, así se le denomina normalmente, título de memorial de titulación supletoria, ejecutivo, tenemos ejecutivo en la vía de apremio y las diferentes situaciones. Ahora bien, tenemos juicio ordinario en segunda instancia y en recursos, apelaciones, en fin, juicios sumarios, y ahí los empezamos a ver. Lo importante de esto, entre otras cosas, es que se deben de actualizar. O sea, con toda seguridad, esto no está actualizado, así es que
Así es que por favor no se confíen. Saben que lo recomendable para realizar un memorial es tener su ley general y ley especial a la mano, es decir, Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice el procedimiento, y por otro lado, tener lo que es por ejemplo, estamos hablando de un divorcio. Sabemos que debemos de saber cuáles son las leyes que nos regulan, el Código Civil, pero también ley de tribunales de familia. Bueno, ya avanzamos unos minutos solo para la explicación de esto. Vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy. Tenemos para la semana número 10 el desarrollo de los procesos especiales, que tal y como lo decía, esto lo tenemos contenido en el libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, a partir de del artículo 401. Tenemos como objetivo de clase conocer los procesos especiales. Entonces, veamos por qué son procesos especiales. Para entender qué son estos procesos especiales, por qué se denominan así, vamos a, vamos a entrar un poco. Cuando hablamos de jurisdicción, que eso también ya tengo la certeza de que ya lo hemos desarrollado en diferentes maneras, podemos observar que de acuerdo al maestro Couture, Eduardo Couture, nos indica, hace esta clasificación de las diferentes jurisdicciones. La jurisdicción contenciosa, que es por decirles, es la clásica, es la prototipo. Esta constituye el prototipo de la jurisdicción, es decir, es la jurisdicción per se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares o entre un particular y el Estado, y la intervención de un tercero, quien está facultado legalmente por la ley para conocer, es decir, de un juez que goza de competencia para atender ese tipo de controversias, según los criterios de la materia, según los criterios de materia, cuantía, territorio y grado. Es decir, va a aplicar esa jurisdicción de acuerdo a la competencia. Ya sabemos que estas son las competencias: materia, cuantía, territorio y grado. Esa es la prototipo. Tenemos por otro lado la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción disciplinaria es la que se practica dentro del campo de las funciones administrativas normales. Cuando un funcionario o empleado público que ejerce un cargo que conlleva cierta autoridad aplica una sanción con base a una normativa vigente, ya sea a un particular o a un empleado público. Es decir, esto se refiere a cuando Recursos Humanos deja constancia de alguna sanción de acuerdo a la normativa que rige a cada uno de los empleados y funcionarios públicos. Esto depende si le aplica el Código de Trabajo, si le aplica la ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, dependiendo. Muchas veces depende y también depende de qué tipo de rango tenga dentro rango presupuestario tenga dentro de la institución estatal, o bien cuando se puede levantar un acta, por si digamos, para que un juez municipal tome cierto tipo de disposiciones. Pero aquí estamos hablando básicamente de lo que es jurisdicción disciplinaria. Y por último, es la que nos compete para el día de hoy, la jurisdicción voluntaria. Se caracteriza porque no existe conflicto, no hay litis. Es decir, hay acuerdo de voluntades entre los promovientes involucrados. Aquí es gente que promueve este tipo de eventos. Es decir, no es una persona que está demandando a otra, no hay una acción per se. Es decir, la persona está acudiendo es más que todo es un derecho de petición que tiene que influir por ley. Muchas veces un órgano jurisdiccional sí es de acuerdo, pero es porque es su competencia, y en este caso lo que dice, lo que resuelve al final de cuentas es de una declaración. Aquí es pura jurisdicción voluntaria. Entonces partimos hablando qué es lo que entendemos o encontramos nosotros por lo que es la jurisdicción voluntaria.
La jurisdicción voluntaria es aquella en la cual no existe litis. ¿Qué es litis? Recordemos que la definición o la etimología de la palabra litis. La palabra litis significa pleito, causa o juicio. Es una respuesta o contestación que el demandado da ante el juez o tribunal competente de la demanda presentada por el actor. A eso se refiere cuando estamos hablando de litis. Es decir, que no es contenciosa. Por este lado vamos a entender que litis es, es opuesto a la contenciosa, pues las partes o el requiriente comparece ante un notario u órgano jurisdiccional para tramitar las diligencias señaladas en la ley, por lo que en algunos casos el procedimiento puede ser ante un órgano jurisdiccional o ante un profesional del derecho, quien ejerce las mismas funciones del juzgador. Esto viene dentro de lo que es la historia del notario en Guatemala, que a raíz de ciertos años se juntaron y decidieron que había cierto tipo de trámites que no era necesario que llegaran a un órgano jurisdiccional, sino que podía ser a través de un notario y ser el notario el que pudiera hacer cierto tipo de trámites y declarar de esa forma, porque pues es parte de la fe pública que inviste a un notario. Es decir, ese momento donde acudimos a la Corte Suprema de Justicia, como lo van a hacer ustedes dentro de poco, espero yo, llegan sobre su mano y hacen una juramentación ante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento ustedes son investidos por fe pública, entendiendo la fe pública como esa presunción de veracidad en los actos en que presencia o contratos que autoriza, que básicamente de ahí sale la definición de notario del artículo 1 del Código Notarial. ¿Qué características tiene la jurisdicción voluntaria? Hoy vamos a ver generalidades y apenas el primero de los casos de jurisdicción voluntaria, pero tenemos que tenerla bien entendida, así como en cada una de las especificaciones que hemos visto aquí, las características de la jurisdicción voluntaria, y vamos a analizarlas. Tenemos lo que es la ausencia de litigio o discusión. ¿Qué sucede? Si hay litigio, si hay discusión, pues en ese momento ya se torna ordinario, ya hay litis. Revocabilidad, como su nombre se dice, se puede dejar sin efecto. Su sencillez, eso es lo que se pretende. Una persona desea hacer un cambio de nombre, no pretende hacer un gran procedimiento, que sí se tiene que hacer, atravesar un procedimiento, sí, pero no debe ser dentro de las posibilidades un tanto más sencillo. Poco formalismo. De igual forma, siempre es necesario acudir o a un profesional del derecho, en este caso un notario, o bien le puede tocar transmitir el documento para que esté bajo el control jurisdiccional, valga la redundancia, de un juzgado. Pero no quiere decir que lleve el mismo formalismo, que tenga que ser informado por el principio dispositivo. Eso sí, tienen que recordarse ustedes en qué consiste el principio dispositivo y la inmediación, ¿verdad? Que en este caso, la inmediación es un principio que hace referencia a los jueces, pero para este caso es de que el notario o el juzgador esté siempre en contacto con las partes. Bien, tenemos con respecto a lo que es la ausencia de litigio o discusión. Es la ausencia de discusión de las partes, simplemente concretándose a la actuación de los órganos del Estado en la función certificante de la autenticidad del acto,
o a responder a una mayor formalidad exigida por la ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos determinando acá? Que en un momento determinado tenemos un trámite. Básicamente es un trámite, pero este debe ser autenticado y por eso se hace ante notario, por eso hay un acta de requerimiento. Yo le estoy requiriendo este procedimiento y esto es lo que hace referencia al principio dispositivo. Tenemos también otra de sus características como lo es la revocabilidad. Cuando hablamos de la revocabilidad, los procedimientos de jurisdicción voluntaria son esencialmente revocables y modificables por el juzgador, concluyendo su trámite con un pronunciamiento que tiene por objeto dar autenticidad al acto o certificar el cumplimiento de un requisito de forma. En este caso, pues, como hemos estado indicando, se necesita esta autorización para para poder desarrollar. No todos los procedimientos, por eso vamos a ir abordando algunos de estos, pero no es para todos los procedimientos que se desarrolla o tienen que estar en contacto con un juzgado. Debemos de analizar dentro de estos y bueno, el decreto ley 107 tiene una fecha, pero la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria tiene una fecha más reciente. Por eso, una de las preguntas que yo les he hecho, eh, que ustedes deben de investigar, cuáles son las leyes que regulan los procedimientos de jurisdicción voluntaria en Guatemala. Hoy estamos viendo el decreto ley 107. Ahí está regulado situaciones de jurisdicción voluntaria, pero no es la única. Otra de las características, la sencillez. Las cuestiones relativas a la jurisdicción voluntaria no requiere de mayores requisitos para poder desarrollarse de conformidad con el artículo 403 del decreto ley 107. Los documentos que se presentan y las justificaciones que se ofrecen son recibidas sin necesidad de citación. Vamos a ver el artículo 403. Las solicitudes relativas a la jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesario audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercero día la evacúe. Los documentos que se presentan y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidas sin necesidad de citación. Y también indica que se oirá, ahí dice Ministerio Público, pero ya hemos hablado a la vastedad que en lugar de Ministerio Público lo que corresponde ahí es Procuraduría General de la Nación, dejando como primero, cuando la solicitud promovida afecta los intereses públicos y segundo, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes, ya que eso es propiamente la función de la Procuraduría General de la Nación. 265 estudiantes conectados, me alegra bastante, pues solo para los que se acaban de integrar a la clase, solo hago el refresco que les dejé dentro de el Drive, el link con el que tienen acceso al Drive de la clase, tienen acceso a dos documentos, una compilación de Derecho Procesal Civil, donde están procedimientos y formatos para los diferentes documentos de Derecho Procesal Civil y de procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, de derecho notarial. Y el otro es una cantidad, más de 400 memoriales, esperando que, si bien es cierto, no es algo para que se confíen, porque un memorial siempre debe de ser analizado, no pueden haber dos memoriales iguales, pero de acuerdo a lo que regula el artículo 61, y pues tienen que analizar cada uno de los casos, pero es para que les sirvan. Otra de las características de la jurisdicción voluntaria, que es poco formalista. Su trámite no es riguroso ni formalista, según el artículo 405 del mismo código. El juez puede variar o modificar las providencias que dicte sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. Veamos lo que regula el artículo 405 del Código Procesal Civil y Mercantil. El carácter revocable de las providencias. Artículo 405. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción
contenciosa. Aquí esto le da ciertas libertades al juez más que todo, que es el que las tiene. El notario pues debe de cumplir con lo que se establece en las leyes y reglamentos atinentes tanto al derecho civil como a lo que es la jurisdicción voluntaria y los procesos de jurisdicción voluntaria, es decir, al derecho notarial. Se debe de seguir estos principios, pero dentro de esto es muy poco formalista. No se tiene que ceñir estrictamente a lo establecido y de esta ley pues le da cierta facultad. ¿Por qué? Esto surgió a raíz de que todos estos procedimientos saturaban el sistema de justicia, es decir, se implementaba una gran cantidad de horas hombre, personal, recursos para establecer procedimientos que podían realizarse sin necesidad o la podía iniciar el notario y al final de cuentas, pues solo daba, por así denominarlo, su venia a un órgano jurisdiccional. Pero no, esa era la intención, descongestionar. Tenemos otra de las características, que es la inmediación. Esta característica me imagino que les ha de sonar a ustedes, ya que es una de las características de lo que es propiamente el derecho procesal civil. Pero en este caso lo dice en un sentido diferente, ya que en los asuntos de jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario deben estar en contacto directo y personal con los interesados, solicitantes, recibiendo las informaciones testimoniales, documentos aportados, practicando las diligencias, levantando las actas correspondientes y dictando las resoluciones pertinentes. Esto le deja también esta atribución al notario de que del principio de inmediación por parte de los jueces, con toda seguridad ustedes ya lo sabían, pero en este caso hace referencia a lo que es el notario. Sin lugar a dudas, cuando se va a realizar este tipo de procedimientos, pues se debe de tener contacto con las personas. De hecho, por eso es que se utiliza la figura de notario para, de cierta forma, suplir la función jurisdiccional. Pero en este caso lo que se está haciendo es que se está aprovechando esa presunción de veracidad de la que goza el notario. Y esta presunción de veracidad es a la que se denomina fe pública. Bien, la ley procesal civil guatemalteca no da una definición exacta de lo que es la jurisdicción voluntaria, concretándose a señalar los actos que comprende el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, que estipula la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención de juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Entonces, en este caso, pues nos indica, por un lado, que no la define. No indica la jurisdicción voluntaria es esta. No, pero sí estipula cuáles son los actos en los que puede interferir. Veamos el artículo 401 que ya lo habíamos leído, que hace referencia a que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovido ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Eso es lo único que se limita a indicar el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, otro tema importante dentro de lo que es el desarrollo de la jurisdicción voluntaria es la participación que se le da a la Procuraduría General de la Nación. Hemos de recordar que
Un tema interesante es de que nuestra Constitución es de 1985. Posterior a esto, en 1993 se hizo una consulta popular. Como producto de esta consulta popular sufrieron ciertos cambios la Constitución, y uno de los principales cambios fue la separación de funciones del Ministerio Público, dejando lo que es el área de investigación penal al Ministerio Público per se, y es donde surgió la función de la Procuraduría General de la Nación. Es de esta cuenta que simplemente por ley se dispuso que todo lo que se refiere a derecho civil, procesal civil, todo lo que se refiere a derecho que indica Ministerio Público se va a entender como Procuraduría General de la Nación. Entonces, entendemos que cuando participa la Procuraduría General de la Nación, cuando la solicitud promovida afecta a los intereses públicos, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes, y si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo. El asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponda a deducir sus derechos. La jurisdicción voluntaria va a aparecer única y estrictamente cuando son situaciones de común acuerdo. Por eso se llama jurisdicción voluntaria. Y si a la solicitud la hiciera por quien no tenga derecho en el asunto, el juez lo rechazará de oficio. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos. Esto ya habíamos hablado de que se refiere básicamente a lo que son las diferentes acciones que puede tomar el juez dentro de esto. Muy bien. Veo que algunos compañeros me están preguntando por el acceso al Drive. Entonces, asumo. Ah, ok. Por eso es que me gusta estar revisando. Bien, algunos no tienen acceso al. Muy bien, tenemos. Ok. ¿Cuáles son o pueden ser las pretensiones? Son algunas, no están todas. Son algunas de las pretensiones que se pueden regular dentro de lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Solo vamos a verificar las preguntas que están enviando por el correo fg058@urrural.edu.gt.
Bien, acá la compañera Leticia Fuentes, pues agradece el material. Sé que no todos han podido ingresar a ese, pero yo les voy a estar enviando directamente eso. No puedo utilizar este tiempo para eso, sino que para resolver las dudas. El compañero Rudy Giovanni Hernández me hace referencia a la característica número 5. Vamos a regresar rápido a la característica número 5. Ah, cierto, me pasé esta, la cual es informada del principio dispositivo. Muchas gracias, Rudy. No me había percatado, son los que seguramente cometí. Cuando nos estamos refiriendo a informada del principio dispositivo, es que esto debe ser eh, dentro de arrogación. Debe ser, o sea, nunca puede en este caso, un notario iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria de oficio, de su propia iniciativa. No se puede. No se puede. Tiene que estar a través del principio dispositivo, es decir, que debe llegar una persona y por eso el primer documento que se realiza en jurisdicción voluntaria regular o generalmente es el principio, es el acta rogativa o acta de requerimiento. Se está estableciendo que eso es lo que se requiere. Entonces, se coloca el lugar, eh, se coloca quién es la persona que está requiriendo, en este caso los servicios notariales. Entonces, básicamente es que es a petición, es un ruego que se hace, que es también de las características del derecho notarial, que no se puede actuar a iniciativa, sino que debe ser porque lo solicitan. La ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria sí está vigente. Es una de las leyes que interviene y sí está vigente. Mi estimado Milton me está preguntando si está vigente la ley. Le repito, es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Sí está vigente. Por eso les digo, hay una serie de leyes, normas y disposiciones que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, esta semana, bueno, yo sé que en este caso tal vez no les interesa, pero esta semana se publicó por parte de la Procuraduría General de la Nación que no se van a recibir expedientes salvo ciertos días a ciertas horas. Son cosas que debemos de saber. Y también la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano rector en materia de jurisdicción voluntaria, también ha generado una serie de disposiciones con respecto a esto. Y sí es un órgano que interviene dentro de esto. Vamos a seguir con algunas otras dudas de los compañeros. Están preguntando si puede ser un ejemplo de jurisdicción voluntaria el reconocimiento de paternidad y filiación extramatrimonial, sí o no. Estimada A.T. Grant, no lo es. ¿Por qué? Si una dama necesita, si una dama necesita acudir a un órgano jurisdiccional o ante un notario para el respectivo reconocimiento de su hijo, no es un procedimiento voluntario, es un procedimiento donde él no quiere y así quiere, entonces debe de ser a través de un contradictorio, es decir, que tiene que haber un contradictorio. En ese entonces debemos de entender que no lo es. Respondiendo la pregunta básicamente, no, este no es la vía de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y mucho menos la filiación. Bueno, cuando hablamos de la filiación extramatrimonial, por decirles, vengo yo, si
me dicen que deseen que reconozca a un hijo, pues el procedimiento puede variar, puede ser en escritura pública, como lo dice el Código Civil, pero lo puedo hacer en cualquier momento, aunque ya sea mayor de edad. Lo que no puedo hacer, o cuando se da la situación, es cuando hay litis, cuando una persona, es cuando una persona se encuentra en contradictorio. Ese es el problema. Entonces, vamos a manejarlo de esta forma y solo vamos a ver unas preguntas más. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya resolvimos la número 5. Me disculpo. Ok. Tenemos las pretensiones de lo que se regula en lo que es la jurisdicción voluntaria. Punto 1, la declaratoria de incapacidad. A lo largo de este curso he manejado bastante lo que es, eh, lo que es el desarrollo de la diferencia entre lo que es la incapacidad, entre lo que es la incapacidad y lo que es la interdicción. Son situaciones diferentes que las vamos a ver. Tenemos también lo que es la declaratoria de ausencia. ¿En qué caso? Vamos a ver. ¿Para qué le puede servir a usted? ¿Para qué les puede servir a ustedes tener, declarar la ausencia de una persona? Necesito que me den un par de ejemplos. Tenemos la declaratoria de utilidad y necesidad. Eso es cuando los padres o tutores están administrando bienes de menores o de incapaces. Reconocimiento de preñez o parto. Esto se da cuando, por decirles, viene, hay una pareja, están juntos y fallece el esposo, fallece el hombre, entonces se necesita que sea reconocido con los derechos como hijo de su padre. Tenemos también el cambio de nombre, pues uno de los casos más famosos que tuvimos fue el del expresidente James Morales, cuyo nombre lo cambió a Jimmy Morales. Tenemos el asiento de partida de nacimiento, actualmente estoy llevando un caso de esos. Tenemos la rectificación de partida de nacimiento y la constitución de patrimonio familiar. Son algunos, pero en este caso es importante que verifiquen ustedes que para poder desarrollar eso tenemos que tener bien, pero bien claro a qué significan cada una de estas figuras. Por eso les digo, ¿en qué caso pueden solicitar? Necesito que analicen en qué caso pueden o deben ustedes eh, eh, necesitar alguno de estos procedimientos. El principal, ¿por qué pedirían ustedes, por qué pedirían ustedes un caso de ausencia, declarar ausente a una persona? ¿Por qué lo harían? Entonces vamos a verificar algunas de las... Ah, la pregunta es utilidad y necesidad. Vamos a ir desarrollando cada una de estas. La compañera Bernadette recién nos indica a qué se refiere utilidad y necesidad. Lo vamos a desarrollar para explicar. De eso se trata esta clase. Y los que me están pidiendo link, solo denme un momentito. Vamos a desarrollar las preguntas. Ah, miren, esta pregunta es muy importante. Luzminda, qué gusto saludarle. Luzminda, fíjense, ¿dónde encontramos esta pregunta? Y a mí, Luzminda dándome ideas para preguntas de examen. Afortunadamente no estamos en vía presencial, sino los compañeros hasta se molestan, pero es algo muy importante. ¿Qué juez es competente en asuntos de jurisdicción voluntaria? ¿Dónde encontramos esto? Los invito a que vayan a su código
procesal, civil y mercantil, en los primeros artículos donde está, a partir del artículo 7 tenemos lo que es la competencia. Entonces ustedes se van a dar cuenta que a partir del artículo 7 está la competencia. Del 7 en adelante, necesito que ustedes mismos me respondan. Luzminda, por favor, del 7 en adelante, y ahí van a encontrar qué juez es competente en casos de jurisdicción voluntaria. Muy buena pregunta, Luzminda. Muchísimas gracias. Por supuesto que se las voy a responder. Ok, el compañero Jeffrey Josué Martínez dice declaratoria de ausencia para administrar los bienes de una persona desaparecida. Y es correcto, Jeffrey, sí, es correcto. Yo necesito, les voy a poner el caso más común que yo recibo para las declaratorias de ausencia. Tengo un par por ahí. Y bueno, realmente no tengo, fíjense que la misma Universidad Rural es la que me ha puesto un poquito escéptico de manejar estadísticas. ¿Por qué? Porque todo debe ser comprobado. Pero les comento, y yo creo que el flujo de guatemaltecos hacia los Estados Unidos de los 80 para acá ha disminuido. Bueno, hay varias razones. No es porque la situación económica esté mejor, yo creo que es al contrario. El asunto es de que la situación económica, la situación ya no es tan fácil para el migrante en Estados Unidos, sin embargo se siguen yendo los paisanos. Otra de las situaciones es que cada vez es más difícil hacerlo, cada vez hay mayores peligros, pues antes yo lo que escuchaba era de los peligros en relación pues a las mismas fuerzas de seguridad. Hoy en día sabemos que hay carteles que lo secuestran, lo hacen trata de personas y una serie de desmanes que suceden con la gente que en busca de mejor futuro migra. El punto de esto es de que se dieron muchas migraciones, o sea, muchas familias que se destruyeron a raíz de eso porque simplemente se fue y ya no se supo de él, del cabeza de hogar. Entonces resulta que la señora vino acá, quedó con un hijo, se logró y pasó muchas penas, pero al final de cuentas logró salir adelante, pero resulta que la señora antes pues tenía una nueva pareja y resulta que como estaba casado con otro no podía reconocer a su hijo el nuevo padre. Entonces no se podía divorciar. ¿Por qué? Porque no estaba la otra persona. Entonces es acá donde surge la figura de la declaración de ausencia. La declaración de ausencia es artículo 42 del Código Civil. Vamos al artículo 42 del Código Civil. No sé si es por ratos de no tocar el Código Civil, mis estimados. Ausencia, la ausencia de la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Artículo 42. Bueno, esto es lo que nos regula el artículo 42. Entonces, se pide declarar la ausencia de una persona con el único objetivo de nombrarle un representante. Un representante en caso de juicio o un representante para que administre sus bienes. Entonces, en este caso, cuando la gente me dice, mire, yo me quiero casar, pero el que era mi esposo, pues tengo 15, 20, 18, 10, 5 años de no saber de él. No sé si está vivo, no sé si está muerto, ya no se comunicó conmigo y me contaron a alguien que viajó que ya tiene una nueva familia y que no quiere saber nada de nosotros. Entonces, se hace una declaración de ausencia. Una vez se ha declarado la ausencia, en ese caso ya se nombra un representante. Entonces, ¿a quién se demanda? A la persona que lo está, persona que no se tiene dirección, no sabe dónde está y se presume que ni siquiera está en el territorio de la República de Guatemala. Con respecto a eso, tenemos a lo que es la ausencia, muerte presunta. Sabemos que se declara, han habido varios casos que por situaciones naturales aquí en Guatemala, deslaves de algunos ríos que han declarado deslaves de algunos ríos que han declarado cementerio los lugares. Eso pasó por lo último que recuerdo fue por el volcán de Agua y algunos deslizamientos de
seguir buscando los cadáveres y ahí quedó la gente, se declaró. Pero entonces, ¿en qué momento se extiende? Va, les pongo un ejemplo. Seguro. ¿Cómo cobran el seguro? Si uno de los requisitos para cobrar un seguro es el certificado de fallecimiento. ¿Y de dónde van a sacar un certificado de fallecimiento si no hay cadáver? Entonces, aquí es donde se inicia un procedimiento donde por medio, ahí sirven hasta las noticias, se hace testigos, la persona está en el lugar, se sabe que la persona quedó soterrada, se sabe que murió, pero no se sabe cómo, se presume que, y hasta se le asignan, este procedimiento hasta le asigna una presunta hora de fallecimiento. Entonces, ya se tiene una declaratoria de muerte presunta. Eso hace las veces del certificado de fallecimiento. Entonces, ya se puede. ¿Para qué sirve eso? Les pongo un ejemplo. No se puede iniciar un intestado si la persona no está, o sea, no es de que si no está muerta, si no hay un documento, y eso es, aquí lo que valen son los documentos. Eh, Ahí está el caso de la muerte presunta. Segundo, eh, es bastante común que los abuelos no hereden a los hijos, sino o la famosa tía rica de la familia, pues hereda a un sobrino o sobrina con el que se lleva muy bien. Y resulta que deja consignado que eso solo puede usar el niño. Resulta que a veces no hay ni para alimentar al niño. Y el niño sí tiene una gran cantidad de dinero. Entonces se tiene que solicitar autorización a un juez para utilizar y se tiene que demostrar esa necesidad que hay. Mire, yo no tengo trabajo. El niño o sea, el niño está enfermo, el niño lo tengo que operar, el niño tengo que hacer esto, pero no puedo utilizar el dinero. Bueno, entonces se tiene que hacer una declaratoria de utilidad y necesidad. Para eso es este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Está preguntando el compañero Milton Powell, ¿es necesaria la declaratoria de ausencia y o muerte presunta, por ejemplo, cuando una persona quiere casarse nuevamente y la pareja se encuentra ausente? Otra por cuestiones de administración de bienes, entre otras. Sí, sí es necesario, Milton. Ese es el mejor ejemplo que puede haber. O sea, ¿por qué? Porque no se puede casar una persona que contrajo nupcias. No se puede. Si no, incluso está cometiendo un delito, ¿verdad? Con el notario no hay problema. Con el notario no hay problema. ¿Por qué? Porque recuerdo que el notario hace constar cosas que me dicen. Y el acta de matrimonio, donde se redacta es, usted me está declarando, bajo conocimiento del delito de perjurio, que usted es soltero. Me lo está declarando. Y créanme, yo no me complico la vida. Y la parte interesante de manejar un poquito el derecho penal. O sea, yo no estoy cometiendo ningún delito si la persona me viene a decir que es soltera y resulta que era casada. No he tenido ningún caso que he sabido, pero sí he sabido varios colegas que les ha salido, o sea, ha salido problema, pero el notario solamente está recibiendo una declaración. O sea, yo estoy dando fe pública de que la persona me está declarando que quiere contraer matrimonio y que es soltera. Le pido los documentos, sí, si es mi obligación pedirle, yo les pido documentos de soltería, se los pido. Pero a final de cuentas, vayamos a lo que dice la ley no regula. Usted me está declarando a mí que es soltero, no voy a hacer yo la investigación y todo eso, no llega a ese punto. Cuando estuvo la CICIG aquí en Guatemala, de hecho, hasta generaron ciertos cambios y obligaciones para el notario, pero el notario no tiene, les pongo un ejemplo, ¿verdad? Eh, Pretenden de que quieren que yo les constituya una sociedad anónima y quieren que yo verifique de dónde proviene el dinero. Eso no es mi obligación. Yo doy fe de que están constituyendo una empresa. El origen del dinero no es asunto mío. Esas son otras entidades las que la tienen que verificar y tratan de penalizar o judicializar al notario por ese tipo de cosas. Imagínense si yo para cada acto de esos voy a tener que... Es que no es mi obligación estar investigando el origen del dinero. No es eso, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Uy, uy, uy. Ligia Magdalena Tuy. Bueno, dije Magdalena, en cuanto a la ausencia se refiere cuando la persona se encuentra fuera de la República o cuando haya desaparecido en alguna guerra. Puede ser cualquiera de los dos casos. Si desapareció en una guerra, entonces es motivo para declarar la muerte presunta. Una cosa es declaratoria de ausencia y otra cosa es declaratoria de muerte presunta. Son dos cosas diferentes.
Entonces, puede ser ambos casos, mi estimada Ligia. Son dos casos diferentes y ambos se pueden declarar. Y la ausencia y muerte presunta podría pedirse porque una persona desea casarse de nuevo. Sí, es el caso más común, mi estimada Evelyn Carolina Mata. Es el caso más común por el que piden ese trámite. La persona que desea volverse a casar. Para tomar posesión de un bien puede servir la declaratoria de ausencia. Ok, Álvaro Aldana, sí puede servir, pero no necesariamente porque usted lo pida, porque usted, Álvaro, pida la declaratoria de ausencia, lo van a nombrar usted administrador de los bienes de él. Puede, los favoritos para administrar los bienes son los familiares de él, pero no necesariamente van a ser ellos, ¿verdad? Puede declarar también la ausencia, por decirles, un acreedor. Tiene interés en que se declare la ausencia de esa persona y ver cómo se puede apropiar de los bienes, pero ya hay alguien que representa sus intereses. Norma Posadas. En mi caso, solicité la declaratoria de ausencia del padre de mi hijo. Se fue a Estados Unidos, ya no regresó, nunca se supo nada de él. Necesitaba sacar el pasaporte de mi hijo. Excelente, ¿por qué? Porque para sacar el pasaporte necesitaría la firma de las dos partes. Entonces, tuvo que hacer este procedimiento. Muchas gracias perdón por decir el nombre, ¿verdad? Pero nos está dando el ejemplo. En este caso, la compañera pues solicitó la declaratoria de ausencia del padre de su hijo, ya que se fue a Estados Unidos. Es lo que les digo, es el caso más común y esto fue, 80s y 90s, todavía mucha gente migró para allá y simplemente no, o sea, que no puede sacar el pasaporte de su hijo. Y hay muchas situaciones para que se necesita firma de padre y madre. La declaratoria de ausencia también para contraer nuevo matrimonio, exactamente, Beatriz Choc, es el ejemplo más común. Y Claudia María Santizo Flores, y me pregunta qué trabajos hemos dejado. No, el único trabajo fue un laboratorio, pero ya prescribió el tiempo para hacerlo. Si no lo realizó, mi estimada Claudia, le suplico que se aboque a secretaría y si lo más seguro es que ya no se puede hacer nada, simplemente preocúpese en estudiar. Hay suficientes situaciones en... ¿Se podría usar para cobrar una herencia o seguro? Con lo del seguro sí, con lo de la herencia, pues depende. Y con lo del seguro sí le digo, Yasmina Tello. Ahora con el tema de la herencia, pues dependiendo si es una sucesión intestada o testamentaria, ahí aplican normas más particulares. Efectivamente, los Minda son los jueces de primera instancia, es correcto, pero los Minda ahora demos el fundamento legal, el artículo. La respuesta a la pregunta de la compañera Luz Minda es el artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. La competencia. Y fíjense que el epígrafe dice, competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria, artículo 24, Código Procesal Civil y Mercantil. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria son competencia los jueces de primera instancia de acuerdo con las disposiciones de este código. Es correcto, muchas gracias la compañera Erika Lucrecia. Artículo 24, Ana Díaz nos está dando la respuesta también, muchas gracias. Artículo 24, así es correcto, Gerardo. Y la compañera Yasmina Tello está preguntando en relación a lo que son las garantías constitucionales. Es cierto que no es de esta clase, pero con mucho gusto, las garantías constitucionales son los instrumentos que utiliza la misma Constitución para proteger los derechos constituidos ahí. Son sistemas de protección, que son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Compañera Ruby Zamora, los jueces de primera instancia son las competencias para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Muy bien. Y
el compañero José Alfredo Alemán. Según tengo entendido, son dos clases de ausencia, la ausencia simple y la ausencia calificada. Es correcto. Aquí estamos hablando de doctrina, pero es correcta la afirmación. Es así, mi estimado José Alfredo. Vamos a continuar con esto. Entonces, ya teniendo una generalidad de lo que son las pretensiones, vamos a manejar los siguientes casos. Ok. Vamos a ver lo que maneja la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Este regula la tramitación de los siguientes casos, que son la ausencia, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Una cosa es disponer de los bienes y otra cosa es gravarlos. ¿Qué es un gravamen? ¿Qué es un gravamen? Tenemos también lo que es el reconocimiento de preñez y parto, las partidas y actas de registro civil y el patrimonio familiar. Ausencia, ya lo tenemos claro, artículo 42, la disposición y gravamen de bienes de menores e incapaces, el reconocimiento de preñez y parto, las partidas y actas de registro civil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Me disculpo que yo creo que aquí en la vecindad tienen un su relajito, pero no tengo control sobre eso, me disculpo. Le estoy pidiendo a alguien que vaya a ver, pero decirle a un vecino que se calle a veces es complicado. En este sentido, tenemos que miren, pues en época de conflicto armado, y no solo en época de conflicto armado, es una de las razones, también en diferentes temporadas se dio el hecho de que quemaban las municipalidades y junto con las municipalidades se quebraban los libros. Imagínense la consecuencia de que una partida donde está inscrita una persona ya no exista. Automáticamente esta persona deja de existir. Entonces hay que hacer un procedimiento por medio de testigos. Es bien complicado. Hoy en día se puede manejar de diferentes formas, pero esto es precisamente para que haya se cree, por así decirlo, nuevamente un acta o una partida de una persona. Fíjense que algo que yo pensaba que ya no había en nuestros tiempos, pero lo hay, personas en estado de subregistro. ¿Saben qué es una persona en estado de subregistro? Y yo cuando estaba haciendo mis prácticas, es que eso también, bueno, me apasionan los casos complicados, pero también me compliqué mucho la vida para mis casos. El caso que tenía era de una persona que nunca se había inscrito. Y una persona que nunca se ha inscrito, o sea, y tenía 19 años. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo estudió? Es que sí estudia, pero no tiene papeles. ¿Y cómo se llama? O sea, la persona no existe jurídicamente. No puede ir a un hospital, mucho más, ¿verdad? Pero imagínense qué complicado el caso. Y fíjense que el caso me lo topé haciendo uso de un taxi amarillo y me contó el caso y le dije, déjeme averiguar y de hecho era por la zona 8, bien complicado el caso porque para ese entonces así fue como me enteré, hay unas boletas que se registran en el Instituto Nacional de Estadística, aquí en Guatemala, zona 1, en donde ahí se van yo le llamo ticket, una boleta donde están los datos que mandan todos los hospitales de la gente que nace. Y fui a buscar, ella se suponía que había nacido más o menos en determinados años, y ahí fui a buscar el nombre de la mamá en eso. La mamá era de origen salvadoreño, ella sí nació acá en Guatemala, en un hospital público, pero era casi toda la información, y más o menos entre 2 o 3 años me dieron para buscar. Bien complicado el tema, pobrecita, entiendo, pero la verdad es que sí estaba muy complicado. Yo creo que no me hubiera agradado si hubiera seguido con ese caso. Vamos a ver si tenemos más participación de los compañeros. Claudia María Santizo nos indica a quién se nombra como representante. El juez puede nombrar a una persona que se le proponga o tiene prioridad los familiares. Tiene prioridad los familiares. Si es que le aparecen, puede ser que no le aparecen, entonces el juez nombra a una persona, ¿verdad? O la misma persona que está solicitando la declaración de ausencia
si no hay algún tipo de contradicción, se le puede nombrar. Administrar los bienes no quiere decir que se va a apropiar de ellos. Esa es una responsabilidad lo que se agarra, no es un beneficio. Es administración de los bienes, no significa propietario, no significa que pueda hacer uso de, si es un carro, lo voy a vender, no. Adquiero la responsabilidad. Si es una finca, pues la puedo administrar, pero no la puedo gravar, no la puedo hipotecar. Bien, ya tenemos los casos de la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Tenemos otro de los, aquí estamos hablando generalidades de lo que es la, los procesos especiales, libro 4, Código Procesal Civil y Mercantil. Se encuentra regulado en el artículo 7 del decreto 5477 del Congreso de la República. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Este precepto obliga al notario a remitir el expediente cuando haya fenecido. El compañero Alfredo K. nos indica cuáles son los juzgados competentes para la jurisdicción voluntaria, artículo 24, jueces de primera instancia, desde La Tinta. A la gran, yo hace muchos años conocí La Tinta, muchísimos años. Bonito lugar. Dani Cucul, artículo 24. Me gusta que participen, yo sé que no se les olvida con eso. ¿Hasta qué edad termina o empieza la incapacidad? Porque el Código Civil no lo estipula, nos dice María Pérez Solís. ¿Hasta qué edad termina la incapacidad? Si una persona se le va a declarar incapaz porque tiene una enfermedad mental temporal, se puede, es decir, y o sea, se le declara incapaz. Todos somos incapaces parcialmente hasta los 18 años, pero después de los 18 años que ya tienes derechos y obligaciones, pero no puede ejercerlos, se le declara de forma permanente. Digamos que la persona, digamos, les voy a poner y esto es un caso verdadero, una persona que tuvo un accidente de tránsito y recibió un golpe muy fuerte en el cerebro y la persona o sea, estaba viva, pero realmente comía, era prácticamente un vegetal. Él no podía tomar decisiones, pero que él tenía que cobrar cheques, él tenía que hacer una cantidad de situaciones. Entonces la familia lo declaró en estado de interdicción, otorgándole a la esposa que pudiera firmar en nombre de él. En ese caso, el de él es situación de forma permanente, o sea, él de por vida va a estar así. Si él lo dejan solo, ahí se muere. Él ya no va a poder firmar, no puede analizar, no puede pensar. Hay situaciones en donde la interdicción se pide por un momento, una persona que por decirle haya estado muy entregado al alcohol, las drogas y todo eso, pero logró superarlo. Después se le hace exámenes médicos para determinar si la persona está en capacidad y se puede levantar y él vuelve a retomar sus capacidades. Dentro de lo que es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, se indica que actualmente la mayor parte de esas materias comprendidas en esta jurisdicción voluntaria son tramitadas en la vía extrajudicial, es decir, no es necesario llegar a los juzgados. Mientras que anteriormente a la puesta en vigencia de esta ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, se tramitaba en los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo del volumen de trabajo. Ese fue uno de los principales argumentos para poder pasarlo a la jurisdicción voluntaria. Mirna Marilú, esta declaratoria de ausencia sirve también para poder viajar con el menor efectivamente. O sea, se declara la ausencia de la persona tiene, entonces la persona que se nombra como representante es la que puede autorizar, representa a la otra persona o ya son las diligencias propias que exige en este caso migración, pero también se necesita para ese trámite. Es correcto. Tenemos, con respecto a la preñez o parto, lo encontramos regulado en el artículo 435, decreto ley 107. La pregunta es si puede haber oposición por la parte interesada, en este caso el esposo, sí o no. Ok. Reconocimiento de preñez y parto es cuando ha fallecido la persona, o sea, no se puede oponer porque ha fallecido. El que sí se puede oponer es la familia.
¿Por qué? Y también tuve un caso donde el tipo, pues, de una familia pudiente, se fue, se peleó con la familia, entonces, pero él falleció en un accidente de tránsito y él se casó, efectivamente, o sea, tenía todo para demostrar que era su hijo, pero la familia se opuso, pero hubo un examen, ya había examen de ADN y se demostró que era su hijo y le dieron el apellido, entonces automáticamente tenía derechos, es más, incluso podía exigirle alimentos a la familia, ¿verdad? Pero la señorita no quería nada de eso, la señora no quería nada de eso, sí se puede. Sí puede haber oposición. Solo que si hay oposición, entonces ahí ya pasamos a una situación contenciosa. Henry Ack, y ¿existe un tiempo específico que regula la ley para poder pedir una declaración de ausencia? No, no hay ninguna. O sea, si hace 30, 40 años, pues se declara, porque hasta ese momento lo va a necesitar. Eso sí se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar. Y puede ser por testigos, pues. Eh, Mirna Marilú me está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un título de ejecución y título ejecutivo? Básicamente es lo mismo, título de ejecución, solo que se le denomina título ejecutivo. Alguna doctrina le dicen título de ejecución, pero lo que utilizamos aquí en Guatemala es título ejecutivo. Y así se maneja. Es lo mismo, pero aquí en Guatemala se utiliza título ejecutivo. Y Jennifer Rubí Alarcón nos explica artículo 24. Siempre hasta de último empiezan a participar mis estimados. A mí me encanta que participen. Todavía tenemos varios. Si alguien se casó hace 10 años y el esposo se fue a Estados Unidos y ella se unió y piensa en casarse y él no le da el divorcio. En los primeros años que se lo pidió, pero después de los 5 años ya no supo de él. Tiene que solicitar el compañero Elvin Roselín Larios. Tiene que solicitar la declaratoria de ausencia, le quiera o no le quiera nada, pero ya no aparece él, se le declara ausente, se divorcia y no pasa nada. Solo que recordemos que en el caso del matrimonio aplica que si después aparece o se declara la muerte presunta y después resulta que la persona aparece y ya está casada, pues si no sabía, aquí sí aplica si sabía o no sabía, y ahí sí hay, si no sabía ella, pero en este caso sí sabía que estaba vivo, ¿no? Entonces ahí sí es inválido el matrimonio. Ojo con eso nada más. Pero sí se puede aplicar. Gravamen es cuando un bien está en garantía, por ejemplo, una hipoteca. Muchas gracias, mi estimado Dani Cucul. Gravamen es un impuesto que aplica sobre un inmueble y en los bienes de una persona. Gracias, Ana Díaz. Hasta Aneli Rubí Gudiel me pregunta si se puede inscribir. Yo no la puedo inscribir, le soy sincero, y el asunto es de que verdaderamente no había absolutamente nada cómo demostrar la existencia de ella. Uno no cree que se den esos casos hoy en día, pero la remití a una fundación. La remití a una fundación, eso fue lo que hice, es que de verdad no podía. Y les estoy decir que no les estoy diciendo que primas a primeras porque lo vi difícil, pero ya no, yo ya no le pude dar seguimiento, pero sí, tampoco la dejé así, la remití a una fundación. Pero casos como estos me acabo de enterar de dos más el año pasado. Declaración de ausencia. ¿Qué debe hacer? Esto no lo pregunta Claudia María Santizo. ¿Qué debe hacer una persona que se quiere casar nuevamente, que se fue para Estados Unidos, pero no le quieren dar el divorcio? Él sí sabe su ubicación, ya que se llevó a su hijo, pero no quiere darle el divorcio, aunque ella ya rehizo su vida. ¿También se puede hacer la declaración de ausencia? Sí, sí se puede. La respuesta es sí, sí se puede. ¿Verdad? Porque no va a venir a poner oposición, por eso tiene que entrar aquí a Guatemala. No lo va a hacer. La otra parte. Sí se puede. No está, o sea, no está y todavía le está, perdón la expresión, le está jodiendo la vida. Disposiciones generales. Para que cualquier asunto de los contemplados en la ley reguladora, una de las preguntas que les hago, no sé en dónde, no sé si es en examen, no sé si es en un cuestionario, es cuáles son las leyes que regulan la jurisdicción voluntaria en Guatemala. Y ya sabemos del Código Procesal Civil y Mercantil,
la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, pero hay más. Puede ser tramitado ante el notario. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestara oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado a tribunal correspondiente. Ojo con esto. Si alguna de las partes manifestara oposición, ¿se recuerdan que dijimos qué pasa si se pueden oponer? Se pueden oponer, pero aquí ya se tramita a un tribunal y que se dilucide ahí. Ya eso ya no es algo notarial, porque el notario no es juez. El notario es la persona que puede, que tiene fe pública para hacer constar actos y contratos. En este caso, el notario tendrá derecho de percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el respectivo arancel, los respectivos y sagrados honorarios del notario. Asuntos relativos a la persona y a la familia. La procedencia. Aquí estamos hablando de la declaratoria de interdicción. Procede por enfermedad mental, congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica o incurable. Aunque en tal caso pueden tenerse remisiones más o menos completas. También procede por el abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Aquí estamos en... Por otro lado, la sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil, siempre que a juicio de los expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud para entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria, al igual que la ceguera congénita. ¿Cuál es la solicitud y trámite? Artículo 407. La solicitud respectiva pueden hacerle las personas que tengan interés o la puede hacer, aquí dice Ministerio Público, pero ¿cuál es la figura que debe aparecer acá? PGN. A la solicitud se acompañarán los documentos que contribuyen a justificarlo. Todo es con pruebas y se ofrecerán las declaraciones pertinentes. Se tienen que ofrecer las declaraciones. El juez hará comparecer, si fuere posible, la persona cuya incapacidad se solicite o se traslade a donde ella se encuentre para examinarla por sí mismo. Es para verificar lo que está pasando. Si el tribunal encontrare motivos bastantes, nombrará al presunto incapaz un tutor específico que le defienda. Si lo creyera oportuno, dictará medidas de seguridad de los bienes y nombrará un interventor provisional para que reciba por inventario. Cuando se haya comprobado el estado que motivó la solicitud, el juez dictará las disposiciones necesarias para el cuidado y seguridad del enfermo. El examen médico. Aquí interviene una persona, un médico. El examen médico se efectuará dentro del término que sea necesario, no pasando de 30 días. Vencido el término, se pondrá en autos el resultado de las diligencias y se levantará acta que firmará el juez, los expertos y el secretario durante el término indicado. El juez podrá interrogar o examinar al paciente cuantas veces lo crea necesario. O sea, la misma ley establece que hay que aportar pruebas. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil, pero se debe de verificar. La declaratoria, por eso es que es una declaración de incapacidad. El juez, previa audiencia al Ministerio, aquí dice Ministerio Público, pero sabemos que es PGN, en todo caso será parte, resolverá si ha lugar o no la declaración solicitada. Si la resolviere con lugar, designará a quien deba encargarse de la persona del incapaz y de sus bienes conforme al Código Civil, cesando toda administración provisional desde que se dé cumplimiento a lo resuelto. ¿Puede haber oposición? Sí, puede haber oposición y puede haber rehabilitación. Cualquier oposición que se intente contra la declaratoria solicitada se tramitará en juicio ordinario. Aquí está diciendo cuál es la vía por la que se va a resolver, sin perjuicio de las medidas cautelares que procedan, y para rehabilitar a una persona declarada incapaz se practicarán las mismas diligencias prescritas en los artículos anteriores, pero el dictamen médico deberá recaer sobre los siguientes extremos: efectividad de la curación, pronóstico en lo relativo a la posibilidad de recaídas y si la recuperación ha sido completa o si quedará en alguna incapacidad de forma permanente. Muy bien, mis estimados, verificamos los últimos correos de dudas. Milton hace referencia a la usucapión. Para aplicarse la declaratoria de ausencia o muerte presunta para adquirir la propiedad de un bien inmueble por titulación supletoria.
Milton, amplíame la información. O sea, una cosa es declaratoria de ausencia y para la titulación supletoria, es decir, aquí estamos hablando de una posesión. Quiero pensar que una persona ha tenido la posesión, pero ya no la tiene, entonces se le nombra representante y por eso es que va a fungir como titular del derecho de posesión y va a generar una titulación supletoria. Sí se puede, solo que no sé si es eso lo que me estás preguntando. Sí se puede, porque ese es el objetivo, poder hacer todos los trámites en representación de la persona. Susan Michelle Menéndez me pregunta, ¿puede un padre quedarse con la tutela de sus hijos? Ojo, tutela, tutor, porque no tiene patria potestad. Padre es la custodia. Y de ser así, ¿cómo hacer para que la madre le pueda pasar manutención? Ok, son dos temas. Para que un padre se quede o le quiten la custodia, guardia de custodia de sus hijos, se tiene que demostrar, es muy difícil que le quiten la custodia a la madre y para eso se tiene que demostrar que la madre los pone en peligro, los prostituye, les pega, los golpea, los trata mal, no les da de comer o algo así. Está sufriendo un daño. Uno. Dos, para que le pase manutención a los niños menores, solo en caso que el padre sea incapaz. Lo regula la ley y lo hemos platicado acá. Contesto un poquito rápido porque saben que estamos sobre tiempo. El artículo 63 del Código Civil regula que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, esto quiere decir que se deben esperar 5 años para pedir la jurisdicción voluntaria. Evelyn, me imagino que es para pedir la ausencia. No, los 5 años son para la muerte presunta, nada más. 5 años es para la muerte presunta. ¿Cuántos puntos costaba el laboratorio? Tengo conocimiento que son 3 exámenes. Ok, primeros 2 parciales, 20, 20 y el final de 30. Entonces son 50, 70, más 2 laboratorios de 10 puntos, más los otros 10 puntos son 5 de el programa de asistencia social, el PAS, y otros 5 de su documentación y estar al día en algo. Algo así es la cosa. Bueno, mis estimados, ya me pasé 2 minutos. ¿Qué pasa si el compañero Walmer Pérez, qué pasa si uno se casa en Estados Unidos, luego al transcurso del tiempo viene a su tierra natal y quiere rehacer su vida sentimental? Miren, si la persona está casada ya, o sea, se casa en donde se casen, está casado. Por eso es que aquí en Guatemala puede ser que se presente como soltero, se casa y no pasa nada. Si se averiguan, está cometiendo un delito. O sea, si se descubre, está cometiendo un delito. Lo mejor es hacer las cosas por la vía correcta, mis estimados. Es lo más adecuado. Y porque sí se puede meter a problemas. Y aquí se solicita, cuando se va a casar a un extranjero, se le pide su estado de soltería del país natal. Ah, las preguntas no se vieron. Las voy a poner ahí, perdón. Uy, este está larguito. Hay una conocida que necesita escribir una escritura. Bueno, esto los voy a leer más despacio porque ya están fuera del contexto y ya estoy fuera del horario de clase. Mis estimados, como siempre, un gusto saludarles. Espero que estudien mucho. Voy a seguir contestando las preguntas, pero siempre me atacan hasta de último cuando hay bastante tiempo desde el inicio. O sea, empiezan a mover los engranajes y hasta después. Estamos entonces, para mí ha sido, como siempre,